Buenas chicos, vamos a comenzar la charla o la clase de fundamentos de programación en lo que tenga que ver con la parte de algoritmos. Una cosa que les quiero decir que es fundamental es que guarden este video, yo lo dejo en el aula puesto todo, para que lo puedan ver todas las veces que sea necesario. Y dentro de un tiempo, como vamos a hablar de algoritmos durante 2 meses y piquito, eh, si se olvidan de algo o no se acuerdan cómo se hace, pueden venir al video de vuelta que va a estar en el aula y también pueden, abajo del video, junto al video, van a encontrar el PowerPoint, que es lo que yo estoy usando para poder hacer este video, y una hoja con la explicación de todo el tema. ¿Ok? Así que si el día de mañana ustedes quieren, se olvidan de algo o necesitan recordar algo, pueden venir, volver a ver el video de vuelta o bien buscar en las filminas o en el PowerPoint o bien buscar en el documento la explicación. ¿Estamos? Bien, vamos a comenzar. Esto sería la materia de fundamentos de programación. ¿Ok? Y vamos a empezar a definir un poco qué es lo que vamos a aprender mientras estamos haciendo mientras estamos trabajando con la materia de fundamentos de programación. Una de las cosas que se preguntan es, ¿qué aprendemos en la materia? ¿Qué vamos a aprender durante todo este año? ¿Qué aprendemos en fundamentos de programación? Bien, ¿qué aprendemos? Aprendemos a solucionar problemas que puedan resolverse a través de una computadora. ¿Ok? Vamos a aprender a solucionar distintos problemas que pueden resolverse en una computadora, no en otra cosa. Para eso tenemos que aprender a pensar, a razonar y a construir un programa. Una de las cosas más difíciles de aprender a programar una computadora es justamente a pensar de la manera con que se programa una computadora. Es un problema de pensamiento. Por más que después vamos a ver un poquito más adelante que todo el tiempo están programando, es muy importante que aprendan a pensar, a razonar para poder construir un programa de computadora. Si bien te repito, son cosas que hacemos habitualmente, son la mayoría tareas automáticas que no nos damos cuenta. Entonces es necesario aprender a pensar distinto. Bien, entonces, ¿qué vamos a aprender? A solucionar problemas que puedan resolverse en una computadora y para eso, para aprender a resolver problemas que puedan resolverse en una computadora, debemos aprender a pensar, a razonar y a construir un programa. Bueno, sigamos. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aprender a razonar y a pensar como piensa la computadora? Lo vamos a hacer a través de algoritmos. Los algoritmos es lo que vamos a usar durante prácticamente todo el año en sus distintas versiones que nos van a ir enseñando o nos van a permitir aprender cómo hacer un programa de computadoras. ¿Qué es un algoritmo? Acá está la definición de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Yo puse varias definiciones, ¿ok? Vamos con las primeras. Un algoritmo es un método general de resolución de todos los problemas del mismo tipo. Un algoritmo es un método general de resolución de todos los problemas del mismo tipo. Si uno tiene un problema, uno puede hacer un algoritmo y todos los problemas que sean iguales se pueden resolver con ese algoritmo que hicimos. Por eso es un método general para resolver todos los problemas que sean del mismo tipo. Si uno hace un algoritmo para sumar dos números, va a servir siempre para sumar dos números, pero no para multiplicar dos números, porque no es del mismo tipo de algoritmo. Fíjense una cosa, si yo hago un algoritmo para que sume dos números, no va a importar qué número le ponga, porque el algoritmo es los pasos o los procesos para resolver el tema.
El algoritmo, si yo lo tomo como un algoritmo de sumar números, el algoritmo no es 2, y yo tengo un número que es 2 y 2, el algoritmo no es 2 más 2, sino que es primer número más el segundo número, sin importar los números, sin importar los valores que tengan. Son los pasos para hacerlo, no es el valor, ¿ok? Un algoritmo tendría que sumar para eso, tiene que servir para sumar 2 más 2, 5 más 5, 10 más 10. Porque lo que en realidad importa para el algoritmo son los pasos que se hacen para sumar los dos números, no los valores que tengan esos dos números. ¿Ok? Entonces un algoritmo es un método general de resolución de todos los problemas del mismo tipo. ¿Qué son? Es un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, conducen a obtener la solución de un problema. ¿Cuál sería el ejemplo del sumar dos números? ¿Cuál sería un conjunto de instrucciones? La primera instrucción es ¿cuál es el primer número? La segunda instrucción es ¿cuál es el segundo número? La tercera sería sumar el primer número más el segundo número. Y la última instrucción sería mostrar el resultado. Esas serían las instrucciones. Y no me importa que el primer número sea 5000 y el segundo número sea 2000. No me importa eso. Me importan las instrucciones, los pasos que se van haciendo. ¿Ok? Sigamos. Un algoritmo no significa la resolución de un problema particular para datos particulares, sino la resolución de todos los problemas del mismo tipo, sea cuales sean los datos que se partan, y previendo las alternativas de actuación convenientes según distintos tipos de datos y situaciones que nos puedan presentar. Esta parte que está al final lo vamos a usar más adelante. Ahora no. Quédense con la idea que algoritmo no significa la resolución de un problema particular. O sea, no significa, volviendo al ejemplo de los números, no significa resolver 2 más 2, sino que la resolución de todos los problemas del mismo tipo. O sea, sumar dos números, preguntar cuál es el primer número, preguntar cuál es el segundo número, hacer la operación de suma y mostrar el resultado. Ese sería el algoritmo. Y ese algoritmo va a funcionar siempre, sin importar qué valor tenga el primer número y qué valor tenga el segundo número. ¿Ok? Otra definición dice, en la ciencia de la computación y en la programación, y está remarcado, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación o las mismas computadoras. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña la solución de un problema, la diseña, la arma y después la pasa a un lenguaje de computación. No importa cuál lenguaje sea. Un algoritmo funciona para todos los lenguajes. Por ejemplo, en nuestro ejemplo de sumar dos números, cuando yo hago tomar el primer número, tomar el segundo número, sumarlos y mostrar el resultado, en programación, eso sería en un algoritmo. Si uno lo pasa a un lenguaje de programación, si lo pasa a Python, sería input, primer número, input, segundo número. Primer número más segundo número, el resultado, mostrar el resultado. Si uno lo pasa a PHP, sería get, primer número, get, segundo número. Hacer la operación que ya será el resultado igual a más B. O sea, no importa qué lenguaje de computación uses, porque se traduce del algoritmo al lenguaje de computación. El algoritmo te marca los pasos para resolver el problema. Mientras que el lenguaje de computación lo que hace es tomar eso que vos hiciste como humano y lo pasa al lenguaje de computadoras. Cada computadora tiene su lenguaje, eso no importa. Los algoritmos dependen el lenguaje de computación depende de la computadora, o depende de qué lenguaje estás usando. Mientras que el algoritmo es algo general. Vos lo haces y son los pasos para ir realizando las distintas tareas. Un lenguaje de programación es solo un medio para expresar un algoritmo. Sí, estoy bien, se la ve ahí. Estaba mirándome que no estoy tapando mi imagen el cuadrito.
Un lenguaje de programación es solo un medio para expresar un algoritmo y una computadora es solo un procesador para ejecutarlo. Es lo que te estoy diciendo. El lenguaje de programación lo que hace es tomar ese algoritmo que vos hiciste y pasarlo para que la computadora lo pueda procesar. La computadora no entiende el algoritmo solo. Necesita otro intermediario más, que es el lenguaje de programación. Y el algoritmo lo entendemos nosotros humanos. Entonces, cuando vos vas a programar una computadora, lo que haces es, vos humano, haces el algoritmo, que lo entendés vos, luego lo pasás a un lenguaje que entiende la computadora, que ella ya es el lenguaje de programación. Hay muchos lenguajes de programación, Python, Fortran, Basic, Java, cualquiera. Pero ese lenguaje lo entiende la computadora. Entonces vos lo pasás de algoritmo, lo pasás a la computadora. La computadora no entiende el algoritmo, pero sí entiende el lenguaje de programación. Entonces cuando vos haces un programa, primero haces el algoritmo para que vos te acerques al lenguaje de la computadora, luego lo pasás de algoritmo al lenguaje de computación y ahí lo va a entender la computadora para hacer lo que tiene que hacer. Bien. Otra definición más de algoritmo. Los algoritmos, como te decía, te dije varias veces, los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. Un algoritmo bien hecho puede ser pasado a cualquier lenguaje de programación, sin importar qué complejo sea. Pero si el algoritmo está bien hecho, yo hago un algoritmo para sumar los dos números, como venía explicándote recién, vos lo podés pasar a Python, a Pascal, a Fortran, a cualquier lenguaje de computación que hagas, sin importar cómo se hace el lenguaje. ¿Ok? Por eso que el algoritmo es independiente al programa de computación. El algoritmo son los pasos para resolver el problema. Mientras que el lenguaje de computación es esos pasos convertidos a un lenguaje que la computadora entienda, básicamente. En cada problema, el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje diferente de programación. O sea, vos haces el algoritmo y después lo puedes pasar a cualquier lenguaje, que es lo que te venía repitiendo. Vos lo puedes pasar a cualquier lenguaje sin ningún tipo de problema. El algoritmo es independiente del lenguaje de computación. Sigamos. Una pregunta. ¿Alguna vez hiciste un algoritmo? Te doy 10 segundos para pensarlo. Si estaría en clase, todos me dirían, no, 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 no. Pero bueno, como estoy solo acá y es tarde grabando esto, no puedo pretender que alguien me diga, no, aparte de que estoy solo en la casa, alguien me llegue a decir, no me muero un infarto. Así que vuelvo a preguntarte, ¿alguna vez hiciste un algoritmo? La mayoría de la gente dice que no. Te cuento que estás equivocado. Tu vida, toda tu vida se maneja por algoritmos. Sin saberlo, todo el tiempo en tu cabeza estás ejecutando algoritmos para hacer absolutamente todas tus tareas. Mirar esto en la computadora, mirar este video es la ejecución de un algoritmo. Toda tu vida, todo el tiempo estás ejecutando algoritmos. Siempre. Te voy a dar ejemplo. Miren que ahí abajo dice, por ejemplo, ¿ve? Ahí dice, por ejemplo, me pierdo con los monitores. Vamos con los ejemplos. Cuando te levantás y planeas tu día. Cuando planeas ir a comprar algo. Cuando caminas. Cuando preparas una bebida. Por ejemplo, cuando te levantás. Yo te puedo asegurar que te levantás siempre de la misma manera. Siempre te sentás en la cama de la misma manera. Siempre pones un pie y después pones el otro. Siempre te vestís haciendo la misma secuencia. Lo único que varía es qué ropa te pones. Pero, por ejemplo, si te pones un pantalón, te vas a poner siempre una pierna primero, que va a ser siempre la misma, y luego la otra, que va a ser siempre la misma. Si vos te pones un pantalón corto, bueno, pones las dos patas y te subís. Bueno, al menos así hago yo. Si te pones una remera, siempre vas a meter una mano, sea cual sea, pero una mano,
y después metes la otra. Eso porque estás ejecutando algoritmos todo el tiempo. Estás ejecutando el algoritmo, levántate. Por más que vos fíjate que si vos te pones a pensar a partir de ahora, anda pensándolo, por más que estés enredado en la cama, te vas a desenredar y vas a bajarte de la cama siempre de la misma manera y por el mismo lado. Si tu cama está en el medio de la pieza, siempre te bajas de un solo lado, no te bajas del otro lado. Rara vez te bajas para el otro lado, porque un evento especial pasó. Cuando te levantás y decís, bueno, ¿qué hago hoy en día? Y te pones a pensar, bueno, primero ahora voy a desayunar, voy a hacer unos mates, después voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, después voy a hacer lo otro. Son los pasos necesarios para pasar tu día. Eso es un algoritmo. Cuando te levantás, vos no lo pensás. Vos directamente lo haces. Bajás una pata, después bajás la otra, te pones la media, te pones el pantalón, te pones la remera, siempre la misma secuencia. Estás ejecutando un algoritmo que vos no lo pensás, pero es un algoritmo. Por eso, cuando te levantás y planeas tu día, es un algoritmo. Cuando planeas ir a comprar algo, decís, bueno, me voy a comprar algo en la esquina. Perfecto, vas a salir de tu casa, vas a ir afuera, vas a agarrar el mismo camino, vas a ir por el mismo lugar. Si vos vas siempre por el medio de la vereda, vas a ir por el medio de la vereda. Si hay un pozo, lo vas a esquivar. Todo eso son algoritmos. Vos vas caminando, sabes que acá hay un pozo, lo vas a saltear. Y el algoritmo dice, hay un pozo, te podés caer, esquivalo. Cuando caminás, mover una pata, mover la otra, mover la otra, mover la otra, mover las manos para ir compensando y no caerte. Dicho sea de paso, el algoritmo de caminar es el más difícil de imitar. Si prestan atención cuando ven videos de robots, siempre los robots caminan torpemente. Y eso porque el algoritmo de caminar es el más difícil de aprender. Desde que naces hasta que caminas, te lleva más de un año aprenderlo. Tu cuerpo tiene que aprender el algoritmo de cómo caminar y no azotarte contra el piso, cómo no caerte. Eso es un algoritmo también. Cuando preparas una bebida, vamos a preparar mate, acá tengo el mate yo, fíjense acá lo tengo en la cámara. Cuando vos lo preparás, siempre vas, te parás bueno, si tenés pava eléctrica, lo pones en pava eléctrica, si tenés en pava común, lo pones a agua y pones fuego, pones hierba. Los pasos los vas haciendo siempre igual. Cazás el azúcar si tomás con azúcar. Si se va a hacer el mate, voy a pasarme a la cámara, perdón, me voy a cambiar de cámara, un segundo y les voy a cambiar de cámara. Gracias. Cuando vos llevas el mate, ¿qué haces? Tomás el termo, pones el mate, calculás para meterle el agua en donde corresponde. Ni a un costado ni a otro, pues si no te quemás, y bueno, eso lo aprendiste. Y vas a hacer el termo. ¿Qué pasa? Y lo que acabo de hacer es un algoritmo. Los pasos necesarios para tomar mate. Eso es un algoritmo. Los pasos necesarios para realizar distintas tareas. ¿Ok? Bueno. Acá venía lo de cuando preparas una bebida. O también cuando te lavas los dientes. Siempre que te lavas los dientes, te los lavas de la misma manera. Te parás al frente del baño, o afuera en el patio, o donde te los laves, pones pasta dental, pones el cepillo. Después de ver este video, ponete a pensar cómo te lavas los dientes y te vas a dar cuenta que los lavas siempre de la misma manera. Y al mismo tiempo. Y vos nunca te diste cuenta de eso. Nunca te pusiste a pensar cómo te lavas los dientes. Pero sin embargo lo haces. Porque mientras que tu cabeza está volando, pensando en qué otra cosa, estás ejecutando el algoritmo lavarte los dientes. ¿Qué dice? Pasar por el lado del cepillo por un lado, pasar por el otro lado. Bueno, en fin, cuál sea el proceso que te lave los dientes. Y me juego que si te pones a pensar varios días, te vas a dar cuenta que siempre lo haces igual. Siempre. Porque ejecutás el algoritmo.
el algoritmo lavarte los dientes. Que ese algoritmo lavarte los dientes te está diciendo cómo son los pasos para ir lavándote los dientes. Ahí está. Cuando te bañas, también es otro caso. Permiso. Cuando te bañas es lo mismo. Estás haciendo los pasos para bañarte. Eso significa sacarte la ropa, mirarte en el espejo, decir, wow, qué lindo que soy. Meterte al baño. Ah, no, antes de meterte al baño, las chicas miran algunas partes de su cuerpo, los chicos hacen fuerza y después de eso entran a bañarse. Abrís el agua, abrís la otra agua. Poné que el agua te fría, caliente, como te gusta bañarte. Y después te empezás a bañar exactamente de la misma manera. Siempre te bañas igual. Primero te lavas el pelo, en el caso que corresponda. Después te lavas la cara, después te enjabonas todo el cuerpo. Después te enjuagas. Sea cual sea el método que vos uses, siempre toda tu vida te bañaste igual. Y eso es porque tu cuerpo, tu cerebro, está ejecutando el algoritmo bañarte. Que el algoritmo bañarte dice, bueno, ponerte bajo la ducha. Si está muy fría, es decir, me congelo. Si está muy caliente, ay, me quema. Si está muy fría, abrir más el agua caliente o prender el calefón, hacer el proceso para que salga más caliente. Si está muy caliente, hacer el proceso para que salga más fría. Es decir, cerrar el agua fría, abrir el agua caliente, llenar el tachito, bajar para bajar el calefón para que salga más fría, en fin, el método que sea. Y luego de eso empezás. Y te empezás bañándote igual. Por ejemplo, mi caso es, yo primero me lavo la cabeza. Después me lavo con jabón, me lavo la cara y después me empezaba a lavar el cuerpo. Lo haces igual, siempre, porque estás ejecutando un algoritmo, los pasos necesarios para poder bañarte. Cuando planeas tu sábado de la noche, decís, bueno, me voy a la casa de los vagos, de ahí voy a hacer esto, me voy a ir a aquello, voy a comprar, voy a hacer esto, me voy al boliche. Y vos vas planeando tu sábado a la noche. Pues es sábado, porque puede ser viernes también, ¿no? Cualquier día. Bien, eso también es un algoritmo. Estás construyendo un algoritmo. Son los pasos para irte al boliche. Son los pasos para irte a disfrutar de una noche. Y eso lo vas haciendo uno a uno. Primero pones una cosa, después pones otra, y lo vas ejecutando. Cuando te bañas, el primer paso es enjuagarte. El segundo paso es poner champú en la mano. Tercer paso, meterte en la cabeza y rascártela. Cuarto paso, enjuagarte. Son los pasos para bañarse. Cuando estás leyendo esto, que sería el último paso, el último tema que estamos viendo acá, cuando estás leyendo esto, cuando lo lees de una manera metódica. Vos cuando viste esta filmina y me ves mi carita, justo está mi cara y voy a sacarme. Permiso, ahí está. Cuando vos estás viendo mi cara, ahí, lo que estás haciendo en realidad es, cuando estás leyendo, estás mirando de arriba hacia abajo, porque empezaste a leer desde acá, después fuiste leyendo para acá abajo, después seguís leyendo de este lado y después seguiste leyendo para acá. Ejecutaste un algoritmo que aprendiste cuando eras muy chiquito, que te decía cómo leer. Y vos sabés que cuando vas a leer, tenés que empezar a leer de un lado, normalmente se le empieza por esta esquina, y vas a seguir leyendo hacia abajo. Eso que aprendiste de chiquito es un algoritmo que te muestra cómo hacer para leer. Por eso que todo el tiempo, tu mente, todo el tiempo está ejecutando algoritmos para realizar cualquier tarea del día. Si te rascas la nariz, ¿qué dice el algoritmo de rascarse la nariz? Poner el dedo hacia arriba. Poner el dedo tocando la nariz. Flexionar hasta que la sensación pase. Sacar el dedo. ¿Viste? Son los pasos necesarios para que deje de picarte la nariz. Por eso es que todo el tiempo estás ejecutando algoritmos.
Bien, ¿cuáles son las características de los algoritmos? ¿Cuáles son las distintas características que tiene un algoritmo? Bien, los pasos de un algoritmo deben ser hechos con precisión. O sea, no debe existir ninguna ambigüedad que den origen a elegir una decisión equivocada. Deben ser exactos, precisos. Si yo voy a tomar el mate, cuando voy a ejecutar el algoritmo, agarrar el mate, debo agarrar el mate, no puedo agarrar el termo. El algoritmo me dice que tengo que agarrar el mate. Debe ser preciso, no pueden poner si tengo ganas, no, voy caminando. No es si tengo ganas voy caminando, no, es voy caminando. Preciso. No debe existir ambigüedades que den origen a elegir una decisión equivocada. ¿Ok? Tiene que ser con un orden estricto. La alteración del orden conduciría a que el algoritmo no se resolviera, la alteración del orden conduciría a que el algoritmo no resolviera el problema correctamente. Supongámosle que yo quiero agarrar el algoritmo, tomar mate. Si yo no le pongo agua, no lo puedo tomar. Primero debo cargar el agua en el mate y después tomarlo. El orden correcto, el orden estricto correcto sería ese. No es, por ejemplo, el orden correcto para tomar mate sería tomar el mate, tomar el termo, poner agua en el mate, bajar el termo, tomar mate. Ese sería el orden estricto correcto. No puede ser, si yo lo hago mal, no puede ser tomar el mate, cargar el agua, dejarlo. Porque yo no puedo tomar el mate porque no tiene puesto agua. Entonces ese orden no es correcto. Tiene que ser correcto el orden. Si yo, por ejemplo, quiero agarrar el celular y llamar a alguien, el orden correcto sería tomar el celular, desbloquearlo, marcar el número, esperar que suene. Sonó, atendió, hablar, cortar. El orden incorrecto sería, estoy hablando. ¿Cómo voy a estar hablando si yo no lo llamé? ¿Cómo voy a estar marcando el número si no desbloqueo el celular? Primero tengo que desbloquear el celular. Después que desbloqueé el celular, puedo marcar el número de la persona. Bien, eso es el orden correcto. Y ese es el orden estricto. Yo no puedo hacer una tarea antes de tener todo para poder hacerla. No puedo llamar a alguien por celular si no lo tengo desbloqueado. Entonces el orden correcto, estricto, sería desbloquear el celular, irte a la parte para llamar, hacer llamadas, marcar el número, darle send y esperar que suene. No va a ser el orden no correcto, sería esperar que suene sin haber marcado el celular. ¿Ok? Tiene que tener un orden estricto. Si te estás bañando, vos no te podés enjabonar el pelo si no te lo mojaste. El orden estricto es mojarte el pelo, ponerte champú en el pelo, rascarte. El orden incorrecto es rascarte el pelo, ponerte champú, tirarte agua. Ok, tiene que tener un orden estricto. Y ese orden tiene que ser correcto. Debe ser finito. ¿Qué significa eso? Que en algún momento tiene que terminar ese algoritmo. En algún momento, todo algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Bueno, el algoritmo en algún lugar tiene que terminar. Si vos haces el algoritmo caminar para irte a la esquina, en algún momento tiene que llegar a la esquina. Si vos haces el algoritmo caminar y no tiene fin, estarías caminando como Forrest Gump hasta que va a tener fin en algún momento, te terminas muriendo, que sería el fin.
Todo algoritmo debe empezar y debe terminar. Por eso que debe ser finito. Tiene un inicio y tiene un final. ¿Ok? Y el último, voy a sacarme la carita para que me puedan ver bien ahí. Ahí está. Debe ser definido. Si se sigue el algoritmo 2 veces, se tiene que llegar exactamente al mismo resultado. Un algoritmo que esté bien hecho, siempre se lo empieza y cuando se termina, siempre se llegó al mismo resultado. Si no se te llega al mismo resultado, significa que el algoritmo está mal. Por ejemplo, cuando vos te bañás, si te bañaste mal, tu algoritmo no es correcto. ¿Por qué? Porque cuando vos lo hiciste varias veces, terminaste más sucio que antes. Si el algoritmo levantarte de la cama, que como te decía hoy, te levantás siempre con la misma secuencia, pones siempre la misma pata, después pones la otra, después te empezás a vestir casi siempre de la misma manera, si el algoritmo no terminara igual y vos lo hicieras y un día no se terminaría bien, no terminarías vestido. Para que el algoritmo sea algoritmo y sea bueno y sea funcional, siempre que lo hagas, tiene que llegar al mismo resultado. El algoritmo levantarte siempre termina en el mismo lugar, o sea, termina cuando te levantaste. ¿Ok? Entonces, vamos a repasar. Con precisión, o sea, no debe existir ambigüedades que den origen a una decisión equivocada. Tiene que ser preciso, lo que vos pones es preciso. ¿Ok? Si yo caliento agua para el mate, no es caliento agua, es caliento el agua hasta los 90 grados, que es para que el agua esté caliente para tomar un mate. Debe tener un orden estricto. Vos no podés cambiar el orden. La alteración de ese orden va a conducir que el algoritmo no se resuelva correctamente. Algoritmo levantarte. Vos no te podés vestir acostado. Tenés que levantarte porque si no te puedes vestir. Bueno, sí podés. Bueno, en algunos casos. Entonces es importante que el algoritmo se ejecute correctamente para que vos termines con el objetivo que querías. Por eso que el orden tiene que ser estricto. Debe ser finito. Acá está. Debe ser finito. O sea, que tiene que tener un inicio, un proceso y un final. En algún momento tiene que terminar. El ejemplo de si vas corriendo, el algoritmo correr, en algún momento tiene que terminar porque si no, terminas corriendo toda tu vida. Y por supuesto, debe ser, me saco la carita, debe ser definido. ¿Okay? Si uno ejecuta ese algoritmo 2, 3, 100, 200 veces, siempre se va a llegar al mismo resultado. Si uno quiere, por ejemplo, agarrar y hacer el algoritmo de sumar dos números, siempre vas a pedir el primer número, después vas a pedir el segundo número, luego vas a hacer la operación de suma y vas a llegar al resultado. Siempre que lo ejecutes vas a hacer el mismo algoritmo. De hecho, cada vez que sumas dos números mentalmente estás haciendo el algoritmo sumar, que es lo que te estoy diciendo. ¿Ok? Continuemos. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un algoritmo? Un algoritmo tiene que tener unas secuencias de instrucciones claras y finitas. Es repasito de lo que estamos hablando recién. Claras y finitas. O sea, debe ser claro en la manera de escribirse y debe ser finita, tener un principio y tener un final. Debe ser correcto y debe resolver el problema planteado en todas sus facetas. Si vos, por ejemplo, volviendo al tema, haces el algoritmo sumar dos números, no puedes terminar multiplicándolo. El correcto es que resuelva el problema planteado y en todas sus facetas. El algoritmo sumar no termina multiplicando, termina sumando. No puede hacer otra cosa. Si no te imaginas, vos querés ejecutar el algoritmo caminar y salís corriendo. No, el algoritmo caminar es caminar, el algoritmo correr es correr. Y por último debe ser legible. ¿Qué significa esto? Que una persona cuando lo lea lo entienda, lo pueda entender, sea entendible los pasos que uno va haciendo. Eso debe ser legible. Bien.
Siempre que un algoritmo sea correcto, se concluye de que el algoritmo tiene que ser suficiente para resolver el problema. Si yo hago un algoritmo para preparar mate, ese algoritmo debe ser suficiente y abarcar todas las opciones que puedan resolver ese problema. Y por último, entre dos algoritmos que lleven a un mismo objetivo, siempre se va a elegir el más corto para poder analizar la optimización de los tiempos y los recursos. Si yo agarro el algoritmo preparar mate y empiezo a poner 2 millones de opciones y otra persona pone el algoritmo preparar mate y lo pone precisamente cada uno de los pasos, se elige siempre el más corto. O cuando se hacen problemas más complejos, como si un número es mayor a otro y en base a eso se hacen otras cosas, uno puede hacer que el algoritmo se ponga complicado, pero siempre hay que elegir que sea más cortito. En esta primera etapa nosotros aparte casi no la vamos a hacer porque son todos algoritmos sencillos. Bien, para ir redondeando, todo algoritmo debe estar perfectamente definido, es decir, se lo debe seguir cuantas veces sea necesario, obteniendo cada vez siempre el mismo resultado. De lo contrario, el algoritmo no va a ser fiable y no va a servir como guía para tomar las decisiones. Siempre que vos hagas un algoritmo, las veces que lo hagas tiene que terminar en el mismo resultado. El algoritmo sumar dos números, siempre que vos tengas un número, tengas el otro número, lo sumes y muestres el resultado, siempre va a ser eso. Y siempre va a ser el mismo camino. Bien, como te decía hoy, todos los días se usa el algoritmo. Aplicamos el algoritmo de manera inconsciente, porque vos no estás pensando al ver el algoritmo mover la mano, sino que la movés. Siempre aplicamos el algoritmo de manera inconsciente y automáticamente, o automáticamente. Por ejemplo, los pasos que hacemos cuando nos vestimos, que lo estaba explicando recién, o cuando subimos a un auto, etc. Vos agarras, cuando vas a subir al auto, ejecutás el algoritmo subir el auto. Primero, cazás la manija. Segundo, la tirás. Tercero, abrís la puerta. Cuarto, mirás el espacio donde vas a entrar. Quinto, te sentás. Sexto, cerrás la puerta. Ese es tu algoritmo, entrar en el auto. ¿Okay? Un ejemplo más claro de lo que es un algoritmo es una receta de cocina. La receta de cocina, fíjense que si ustedes la miran, tiene todos los pasitos para poder partir de la papa y la carne y terminar en una rica milanesa, por ejemplo, milanesa con puré. Se me ocurrió lo que dije recién en el momento. Pero una receta de cocina tiene eso, los pasitos uno por uno para poder preparar una comida. Eso es un algoritmo. La acción de preparar un mate, vos cuando preparás el mate siempre arrancás, ponés a calentar el agua, tirás la hierba, pones hierba nueva, todos esos pasos es un algoritmo. Todos los pasos necesarios para preparar el mate. También, algo que nunca miramos, el manual de instalación de un electrodoméstico. Vieron que cuando ustedes llega el televisor, un televisor, o pusiste un aire acondicionado, o algún electrodoméstico que tengas en la casa, lavarropa, hasta la cocina, traen su manual de instrucciones, que dice cómo usarse. Bueno, ese manual de instrucciones es un algoritmo que te va indicando los pasos necesarios para que vos puedas resolver tu problema. Por ejemplo, si vos tenés un aire acondicionado en tu casa y querés que funcione en frío o en calor, bueno, los pasos necesarios para que llegues a ponerlo en frío o ponerlo en calor. Si el algoritmo no está bien hecho, va a terminar poniéndolo en frío en invierno. Tiene que ser preciso, como veníamos hablando. Bien, un ejemplo de algoritmo sería este. Un algoritmo para efectuar una llamada telefónica desde un teléfono fijo. Cazamos un teléfono fijo. Vamos, celular, yo tengo celular. Teléfono fijo no tengo cerca. ¿Cómo sería el algoritmo? Bien, vamos a buscar un teléfono fijo. Acá tengo el teléfono viejo. ¿Ok?
¿Cuál sería inicio del algoritmo? Agarrar el teléfono, levantarte y agarrarlo. Segundo, descolgar o encender el teléfono. Esperar el tono. Marcar el número. Y ahora esperar que suene el teléfono. ¿Suena? Bueno, mi teléfono está justo en mute, entonces no suena. Pero si yo tuviese el teléfono que no suene, atendería. Y una vez que terminé de hablar, ¿qué hago? Corto el teléfono. Esos son los pasos o el algoritmo para hacer una llamada telefónica. Tengo que poner el teléfono que suene cuando estoy haciendo los videos. Va a ser si lo tengo sonando, me escribe y suena. Por eso que no se escuchó. Pero básicamente sería ese, el algoritmo de hacer una llamada a un teléfono fijo. Fíjense, todo algoritmo tiene un inicio. Todo algoritmo tiene un final. Es finito. Segundo, la secuencia. Inicio el algoritmo, primero descuelgo el teléfono, espero el tono, marco el número, hablo y cuelgo. Yo no puedo colgar sin que me llegue el tono. Yo no puedo colgar sin llamar. Y es ilógico descolgar, hablar si yo no marqué el número. Esa es la secuencia. ¿Ok? Que es lo que hablábamos hoy. Bien. Otro ejemplo de algoritmo que ya estuve contando recién, pero es lavarse los dientes, prender la televisión y poner un canal. Cuando prendes la tele y pones un canal en la tele, estás haciendo el algoritmo. El que más les gusta a todos ustedes, preparar Fernet con coca, bañarse, que es lo que estábamos contando hoy, etc. Para redondear, un algoritmo es un conjunto de acciones que determina la secuencia de los pasos a seguir para resolver un problema específico. Lo repito. Un algoritmo es un conjunto de acciones que determina la secuencia de los pasos a seguir para resolver un problema específico. Un conjunto de acciones, cosas que vos haces, que está puesto con una secuencia de pasos que te resuelve tu problema. Tu acción es bañarse. Entre las acciones que tenés es lavarte el pelo, lavarte el cuerpo y lavarte los pies. Entonces, los pasos, ¿cuál serían? Tomar el jabón, frotártelo por el cuerpo, enjuagarte. ¿Ok? Es un conjunto de acciones, un conjunto de cosas que uno va haciendo, que va a determinar que determina la secuencia de los pasos a seguir para resolver un problema específico. Esa es otra definición también de algoritmo que me gusta. Les puse varias definiciones para que vean, pero todo en esencia dice lo mismo. Un conjunto de pasos para resolver un problema determinado. En esencia es eso. Fíjense, ejemplo de algoritmo, pero eso está con diagrama de flujo, eso lo vamos a ver en el segundo trimestre. Ovejas está en 0. Quiero dormir y no puedo. Entonces oveja está en 0. Empieza, me dormí. Si no me dormí, cuento una oveja, oveja más 1, y vuelvo de vuelta a ver si me dormí. ¿Me dormí? No. Si no me dormí, cuento otra ovejita más. La oveja que tenía le sumo 1. Y vuelvo de vuelta acá. Eso sería un programador que se quiere dormir contando ovejas. O ovejas, digo. En vez de ver las ovejitas saltar, el programador va haciendo este paso en el camino. Bien. Llega un momento y digo, bueno, me dormí. Si me dormí, pongo ovejas en 0, o sea, no cuento más ovejas y termino el programa. Fíjense una cosa. Este programa tiene un final. Siempre va a llegar a un final. Cuando vos te duermas, si me dormí, va a llegar el fin. Mientras no te duermas, esto se va a seguir ejecutando tantas veces hasta que te duermas.
Entonces, vos lo que estás haciendo es contar ovejitas, tantas ovejitas como que hasta llega un momento que te dormís. Entonces, cuando te dormís, terminas el algoritmo. Tiene un inicio, tiene un final, es finito, porque tiene un inicio y un final. Siempre que lo ejecutes, vas a llegar al mismo, que es el final, porque en algún momento te vas a dormir. Mi celular se volvió loco. En algún momento te vas a dormir. Cuando te duermas, va a terminar el algoritmo. Mientras que vos ejecutes esto todo el tiempo, nunca vas a mientras vos no te duermas, no vas a salir del programa. Es preciso porque vos ejecutando paso por paso, siempre llegás al mismo destino y, como te decía, es finito porque siempre terminás durmiéndote. Si no te dormiste, en vez de decir si no me dormí después de que las ovejitas son 1.000.000, martillas son la cabeza. Bien, último punto. Existen dos tipos de algoritmos. Sobre esto vamos a volver después, pero quiero que lo tengan en mente ahora. Los algoritmos cualitativos y los algoritmos cuantitativos. Los cualitativos son cuando sus pasos no incluyen cálculos numéricos. Como te decía hoy, preparar el mate, desarrollar alguna actividad física, encontrar un tesoro, cocinar siguiendo una receta, buscar una palabra en el diccionario, planificar un sábado a la noche. Vos no estás haciendo cálculos. El algoritmo es cualitativo. O sea, vos vas haciendo cosas que son pasos que no incluyen cálculos numéricos. Punto número 1. Los algoritmos cualitativos solamente ayudan a pensar cómo piensa la computadora, pero no se pueden informatizar. O sea, vamos a hacer algoritmos de esto, las primeras 3 semanas que siguen, vamos a hacer algoritmos cualitativos, todo el tiempo. Pero son algoritmos que no se pueden poner en una computadora, porque no tienen cálculos numéricos. Y no te olvides que la computadora solamente realiza operaciones matemáticas. ¿Okay? Pero estos algoritmos cualitativos te enseñan y te ayudan a que vos pienses y te ordenes para poder hacer después los algoritmos cuantitativos, que esos sí los vamos a hacer en la computadora. Los vamos a hacer primero como algoritmos y después los vamos a poner en la computadora, cuando volvamos a clase, que no sabemos cuándo es. Entonces un algoritmo cuantitativo sí involucra cálculos numéricos. Por ejemplo, como te explicaba hoy, sumar, el algoritmo de sumar, multiplicar, dividir, restar distintos números, hacer cálculos de porcentaje, cálculo de aumento de precio, calcular promedio, calcular área y superficie, entre otras cosas. Pero los cuantitativos, los que incluyen operaciones matemáticas, sí se pueden informatizar, mientras que los cualitativos, los que no tienen operación matemática, no se pueden informatizar. Y te traigo otra pregunta acá. Si yo te digo 10, tengo dos números, 10 y 20, ¿cuál es el mayor? 20. Porque 20 numéricamente es mayor que 10. Mi celular se sigue enloqueciendo. 20 numéricamente es mayor de 10, voy a apagarlo. Se enloqueció mi celular. 20 es mayor de 10, ahora vuelvo a explicarlo de vuelta. Vamos otra vez. Yo tengo dos números, 10 y 20. Y yo te pregunto, ¿cuál es mayor? Vos me vas a decir que es 20. ¿Por qué? Porque numéricamente hablando, 20 es mayor que 10. Se hizo una operación cuantitativa. Ahora, si yo digo, estoy yo y está otro pibe más, y digo, ¿cuál es más lindo? La computadora no va a poder saber cuál es más lindo, porque no hay una operación matemática. Y la respuesta a eso va a variar dependiendo de las personas. Si tenés 2 o 3 personas distintas, para una persona yo voy a ser más lindo, para la otra persona va a ser más linda, y para la otra persona ninguno de los dos es lindo. ¿Por qué? Porque la evaluación de la belleza, la evaluación de
en un color, depende y es subjetivo, o sea, depende de la persona que lo está mirando. Mientras que si yo te digo cuál de los dos es más alto, esa respuesta es un número. Yo mido 1,80 m, el otro mide 1,90 m, listo. El que mide 1,90 m es más alto. Entonces eso es algo cuantitativo, es algo numérico. La respuesta es indiscutible para todos. Es, él mide más que yo, listo, yo soy más petizo. No hay nada que pueda discutirse al respecto. Mientras que lo que es cualitativo, como depende de las cualidades, la belleza y todo ese tipo de cosas, son subjetivas de las personas. O sea, una persona va a decir que yo soy más lindo, otra persona va a decir que el otro es más lindo, mientras que ninguna persona se va a poner a discutir cuál es más gordo, cuál es más alto, cuál es más flaco. No, porque eso es matemática. ¿Ok? Todo lo que sea cualitativo, la computadora no lo puede resolver. La computadora no puede decir entre una persona y otra cuál de las dos es más linda. ¿Por qué? Depende de las cualidades, depende de la subjetividad de la persona que está mirándolo. Mientras que cuando es cuantitativo, sí te puede decir la computadora cuál es más alto, cuál es más bajo, cuál es más flaco, cuál es más petizo. Sobre operaciones cuantitativas es cuando se programa, mientras que las cualitativas no se pueden programar en la computadora. Pero usamos mucho las cualitativas porque vos estás acostumbrado a hacer cosas cualitativas. Todo el tiempo estás midiendo cuál es más lindo, cuál es más. Si el agua está muy caliente, porque para vos el agua del mate puede estar muy caliente, pero para otra persona el agua está fría, porque depende de cómo la persona la mira. Entonces, nada, mi celular está enloquecido. Entonces, ya basta. Entonces, cualitativos es lo que empezamos a hacer ahora. Ejercicios cualitativos, y es para que vos te sea más fácil llevar a los algoritmos las cosas que haces. Porque la vida nuestra es cualitativa. Mientras que cuantitativo vamos a empezar a hacer después, que es lo que vamos a terminar llevando a la computadora. ¿Ok? Bueno. Los algoritmos pueden ser representados de distintas maneras. O sea, cómo se muestra el algoritmo. Nosotros, en nuestra primera etapa, lo que vamos a hacer es usar lo que se llama el lenguaje natural, o sea, el castellano. Si yo quiero salir de mi casa es abro la puerta, paso por abajo de la puerta, cierro la puerta. Lo escribimos en castellano, como nosotros sabemos. En una segunda etapa, que es en el trimestre que viene, eso que nosotros escribimos en castellano lo vamos a pasar a los diagramas de flujo, que es la segunda etapa de un algoritmo. Y en el tercer trimestre lo que vamos a hacer es pasarlo a un lenguaje de programación. Ese algoritmo que hoy armamos, en nuestro lenguaje natural, que es el castellano, en el segundo trimestre lo vamos a pasar a diagrama de flujo, con rombitos y cuadraditos, parecido a este que estaba mirando recién. ¿Ok? Y en el tercer trimestre lo vamos a pasar a un lenguaje de computación y lo vamos a probar en computadoras. Si es que volvemos a la escuela el tercer trimestre. Eso vamos a ver. Así que bueno, eso es todo. Casi 1 hora de video. Espero que se haya entendido. El video queda puesto para que lo puedan ver la cantidad de veces que quieran. También abajo está, vamos a cambiar acá, también abajo está, en el mismo link, está este Power que yo acabo de mostrarles, está ahí, y también hay un archivo, un PDF, con una explicación en texto de todo lo que yo expliqué ahora. Ténganlo guardado y marcado. Porque esto, si se olvidan o en algún momento tienen alguna duda, tranquilamente pueden agarrar, estoy mirando aquella cámara, tranquilamente pueden agarrar y pueden consultarlo. Siempre, ¿ok? Esperemos que les haya servido, espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan aburrido. 1 hora es una eternidad. Cualquier duda o consulta me preguntan. Muchas gracias.